The Sandman es una serie de historietas creadas por el genio Neil Gaiman, considerada por muchos como una de las mejores obras del noveno arte. Es por eso que en esta ocasión dedicaremos un espacio bien merecido para esta serie publicada por Vertigo Comics. Así que no te despegues de la pantalla y conoce todo lo que debes saber de Sandman. The Sandman fue una serie que se publicó de 1989 a 1996, con un total de 75 números en total repartidos en 10 volúmenes que son considerados una joya entre los lectores y coleccionistas de cómics. Esta serie fue creada por el multipremiado guionista de historietas Neil Gaiman, conocido por ser el creador de otros títulos como Marvel 1602, Los Libros de la Magia y Los Eternos, además de novelas como Stardust y Coraline, y de los dibujantes Mike Dringenberg, quien es reconocido por su trabajo como ilustrador de portadas para libros, y Sam Kidd, autor de otras series como The Max y Zero Girl. La serie gira en torno al protagonista de las historias, Sandman, conocido por varios nombres, entre los que destacan Morfeo, Oneiro, Formador, Príncipe de las Historias e incluso el Arenero. La personalidad fría de Morfeo en las historias que transcurren en el pasado va evolucionando hasta las historias en la actualidad, donde tras los años de aprisionamiento tiene la oportunidad de replantear sus errores. Pero, ¿cuánto puede cambiar una criatura tan vieja como el universo? Un tema importante dentro de la serie es el de la responsabilidad y sus consecuencias. Gaiman resumió el argumento de la serie como: el rey de los sueños aprende que uno debe cambiar o morir y tomar sus decisiones. Aunque es una trama un poco compleja, muchos aseguran que las historias, aunque son de terror, llegan a convertirse en fantasía y drama, lo que la vuelve un título muy interesante en cada tomo, pues cada uno es distinto al otro y en cada uno conocemos un poco más del rey de los sueños. A modo de sinopsis, The Sandman narra unos 70 años en la existencia del Señor de los Sueños, desde que es capturado por unos ocultistas que pretendían encerrar a su hermana, la Muerte, hasta que se ve obligado a tomar una decisión trascendental que afectará por completo el mundo de los sueños. En este tiempo tiene lugar a cabo una serie de acontecimientos que de una forma u otra afectan el mundo de los sueños o al mismo Morfeo, y que a menudo tienen que ver con su familia, los Eternos. Morfeo pertenece a un grupo de hermanos conocidos como los Eternos, los cuales representan en sus nombres un concepto diferente. Ellos son destino, muerte, sueño, destrucción, deseo y desespero, los cuales son gemelos, y delirio. Las historias de los cómics transcurren por lo general entre el reino de Morfeo y el mundo de la vigilia, o sea, nuestro mundo, aunque a veces las historias llegan a situarse en el infierno, Asgard y los reinos de los demás Eternos. Personajes. Son muchos los personajes que se presentan a lo largo de las historias, por lo que por ahora nos centraremos únicamente en los Eternos. Morfeo es el personaje principal de las historias. Es el personaje que más evoluciona a lo largo de las historias. De una actitud solitaria y taciturna, fue creado a la imagen y semejanza del mismo Gaiman, aunque su apariencia cambia de acuerdo a la cultura que lo vea. Su signo es su yelmo, construido con la calavera y la espina dorsal de un antiguo dios que quiso usurpar su reino. Destino es el mayor de los Eternos. Es la representación de todo lo que es, lo que fue y lo que será. Suele verse como un monje antiguo cargado con un libro encadenado en su brazo. Nunca se le ve el rostro y su signo es el libro que porta. Muerte, como su nombre lo indica, representa la muerte y el paso al más allá. Se supone será la última moradora del universo. Viste como una chica gótica y siempre está de buen humor. Su signo es el Ankh y es uno de los personajes favoritos por muchos, entre ellos su creador Neil Gaiman. Destrucción es la representación del cambio y la destrucción necesaria para la creación y la vida. Sus reinos son la física y la lógica, y es el precursor de la muerte. Se le representa como un errabundo de cabello largo y rojo. Su signo es la espada. Deseo es la encarnación de todo lo que se desea, amor, lujuria e incluso alimentos. Es uno de los personajes más peligrosos y enemigo de Morfeo. Su signo es el corazón. Desespero es la hermana melliza de Deseo. Reina un territorio hecho de espejos y ella representa la desesperación y angustia de cuando no puedes cumplir un deseo. Es una mujer gorda, desnuda y con dientes afilados, todo lo contrario a su hermano Deseo, quien es un ser hermoso. Su signo es el anzuelo con el que se clava a sí misma. Delirio es la menor de los 7 Eternos. Es la encarnación de la locura y la falta de sentido. Es la que más ha sufrido, aunque nunca se explica el porqué. Antes era conocida como Delicia. De los Eternos es quien más cosas conoce, superando a Destino, quien es el mayor de todos, y por tal motivo se convirtió en Delirio, pues el precio que tuvo que pagar para conocer tanto fue encaminarse hacia la locura. Como mencioné anteriormente, The Sandman está dividido en 10 tomos que recopilan los 75 números de la serie original, los cuales son Preludios y Nocturnos, La Casa de las Muñecas, País de Sueños, Estación de Nieblas, Un Juego de Ti, Fábulas y Reflejos, Vidas Breves, El Fin de los Mundos, Las Benévolas y El Velatorio. Además, cuenta con algunos especiales, entre los que destacan las historias de muerte.
y Neil Gaiman anunció en 2012 en la Comic Con de San Diego que publicaría una serie en la que nos contaría más sobre el inicio de las historias, a partir de Preludios y Nocturnos, a modo de introducción, y que contaría con un total de 6 números en una nueva serie llamada The Sandman Overture, la cual acaba de finalizar recientemente. Se dice que The Sandman tendrá una adaptación cinematográfica muy pronto, la cual estaba a cargo del actor y productor Joseph Gordon-Levitt, el cual dejó la producción por diferencias creativas con las productoras. Sin embargo, la película aún no ha sido cancelada oficialmente, y se espera solo un cambio de director y guionistas. También hay rumores de una serie de televisión basada en los personajes, producida por Eric Kripke, quien es creador de la serie Supernatural. Incluso en enero de este año salió al aire la primera de estas producciones, Lucifer, basada en un personaje homónimo de la serie de Sandman. Bien, esto fue todo por ahora. Recuerda darle like al video y coméntanos qué otra cosa sabes acerca de Sandman. Tampoco olvides suscribirte al canal para ver más videos así. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, en donde subimos mucho contenido casi todos los días. Y date una vuelta por nuestra página web, en donde podrás leer nuestros webcomics además de reseñas y curiosidades. Yo soy Jorge Valder, nos vemos.